Bueno, nuevamente buenas tardes y me toca cerrar un poco el día de hoy, un poco intenso. La idea de la charla de hoy es cómo manejar y nos vamos a referir a algunos puntos que me parecen muy relevantes. Como dije anteriormente, no tengo conflictos de intereses. Sabemos que el 90% de las lesiones del colon, es donde yo voy a trabajar actualmente, son menores de 10 milímetros, ergo, perfectamente pueden ser manejadas por técnicas no complejas. Y que el 10% de las lesiones debemos considerar la localización, el pit pattern y algunas comorbilidades asociadas. Y que las complicaciones más frecuentes asociadas a procedimientos endoscópicos complejos están asociadas a sangrado, perforación y a recurrencia local. Bien, entonces me parece que el dato más relevante que tenemos que considerar siempre que nos enfrentamos con una lesión es la prevención como el mejor manejo de la complicación. Y sobre este punto me quiero detener considerando que estamos en el auge del tercer espacio y de las técnicas innovadoras, porque creo que lo importante es saber y estratificar a nuestros pacientes. Entonces, leyendo un poco y revisando la literatura, me gustó orientar a esta charla en tres características. En los pacientes, donde vamos a considerar la edad, el consumo de aspirinas, los consumos anticoagulantes, como refirió anteriormente la doctora, la preparación colónica y las características de su colon. Por eso es importante hacer colonoscopías, entrenarse en procedimientos endoscópicos. Por otro lado, la lesión, en la cual también tengo que aprender a caracterizar las lesiones, por eso son importantes los scores, limpiar, lavar y conocer todas las características asociadas. Y la unidad electroquirúrgica, wow, algo que tenemos que tener el manejo y tenemos que conocer verdaderamente la unidad con la que contamos. Pero quizás antes de resecar una lesión, lo que tenemos que tener presente es cómo definimos la estrategia. Y acá hay un dato importante en el cual nos vamos a centrar en lo que es la pre-resección, porque habla más que todo de la prevención como mejor manejo del tratamiento. Una vez vamos a tratar la parte de la resección y en un segundo punto el manejo de la posresección. En el año 2018, el equipo inglés trabajó sobre un acrónimo que me parece muy importante y en el cual se está trabajando, y la guía europea este año lo cita dentro de sus recomendaciones, por las cuales se las sugiero, es considerar a la caracterización de las lesiones a través del acrónimo de SMSA, donde hace relevancia al tamaño, a la morfología, al sitio y al acceso, en los cuales ellos evaluaron las características de las lesiones y estratificaron las lesiones según los riesgos. Y determinaron que las lesiones tipo 4 son aquellas lesiones que tienen mayor chance de complicaciones asociadas a sangrado y a recurrencias. Esta sumatoria se logra, como vieron anteriormente en el slide anterior, sumando y llegando a lograr ver dónde está parado el paciente. Como ven, en el SM2 habitualmente las lesiones son resecadas en un tiempo promedio de un 15 a 20 minutos y esta habla del nivel de expertise a nivel mediano, o sea, médicos en formación o médicos junior que quieren sacar lesiones, en las cuales habitualmente se localizan en el colon izquierdo, no son mayores a 2 centímetros y donde las recurrencias y el sangrado es, la verdad, que llamativamente bajo. Ahora, en las lesiones con SSM4 son lesiones que tienen hasta una recurrencia del 23%, habitualmente se localizan en el colon derecho y son lesiones que en manos expertas llegan hasta 30 minutos de duración en la resección. Y esto me pareció muy importante porque a la hora de decir si esta lesión yo estoy capacitado para hacerlo o no, este score es un score bastante interesante que me dice verdaderamente si este paciente lo tengo que hacer a la mañana, en la última jornada de la tarde, si lo hago un sábado o si lo hace mi staff o si lo hago yo que soy junior. Y lo que encontraron, y salió una publicación muy interesante en el 2019 en la guía canadiense, que además de aplicar los criterios de SMSA, le agregaron la palabra, el signo más, donde agrega que las lesiones de válvula ileocecal, las lesiones de orificio apendicular, del margen anal e intradiverticulares ya de base son consideradas lesiones de alto riesgo de complicaciones, basadas en sangrado, recurrencia o perforación.
¿Qué nos ayuda en principio a mejorar y a resecar estas lesiones llamadas SMSA+? La utilización del CAP, como se citó anteriormente. Y este punto es muy importante porque cuando nosotros nos enfrentamos a resecciones de lesiones a nivel del apéndice o a nivel de la válvula ileocecal, la utilización del CAP es mandatoria. Hoy lo vimos cuando hicimos disección, cómo la utilización del CAP y de algunos métodos de tracción nos permitían lograr un mejor abordaje. Entonces, definimos a la prevención como parte del tratamiento y definimos y estratificamos al paciente. Vamos a hablar un poquito de la resección. Claramente, la resección puede ser citada en distintas áreas, ya sea por disección, por underwater, por técnicas híbridas, por técnicas mixtas, por frío, por calor, por FTR, ¿sí? Pero es importante entender que la complicación más frecuentemente asociada a la endoscopía es el sangrado, ¿sí? Y en las cuales los factores de riesgo asociados están descritos por el tamaño de la lesión, la localización en el colon derecho, y este es un punto muy importante, en el cual ahora vamos a repasar un poquito, el uso de anticoagulantes y la edad mayor a 75 años. Cuando uno define el sangrado, uno dice, ok, hice la resección, me quedo, no me quedo, observo. Bueno, lo que sabemos habitualmente es que el sangrado inmediato es aquel que está hasta los 60 segundos de resecada la pieza, obviamente entendiendo y manejando bien la unidad electroquirúrgica. El sangrado precoz es ese al que aparece 24 horas posteriores y el sangrado significativo es aquel que descompensa al paciente y que lo trae nuevamente a la consulta. Esto no me lo cuenten como tiempo, ¿eh? Bien. Volviendo al sangrado y considerando que el sangrado es las complicaciones más frecuentes, es importante entender que podemos estratificar a las lesiones, y yo no quiero detenerme en tantos scores, pero sí hacer mención a la importancia de considerar que las lesiones mayores a 15 milímetros sacadas en el colon derecho se recomienda en las últimas guías y según estos metaanálisis, la utilización de clips, porque lo que ha disminuido es el sangrado tardío, ¿sí? No se colocan clips en colon derecho por el sangrado de perforación, sino porque lo que se cree es que la llegada de ácidos procedentes a nivel ileal favorece la remoción del coágulo y esto produce sangrado tardío a las 24 horas. Ahora, tenemos formas de manejar el sangrado y uno puede utilizar la punta del asa con soft quag o con forzada 1.10 si tienen unidad electroquirúrgica Herbe. El sangrado precoz perfectamente lo pueden manejar con la utilización de clips, como se citó anteriormente. Y el sangrado significativo es donde tenemos que tener todas las herramientas necesarias para el manejo. Por lo cual, uno, cuando debe considerar el tratamiento de los pacientes con sangrado, debe tener todos estos arsenales en su caja de herramientas. La perforación es importante manejar y entender que se perforan más que todo pacientes en los cuales no tengo el control y no tengo el manejo de un montón de situaciones. Yo hoy les dije que para hacer disección o hacer tercer espacio o hacer procedimientos más complejos, la utilización del CO2 es mandatoria. Y esto lo que ha demostrado es disminuir las complicaciones asociadas a perforación. Como así también el uso de bomba de agua y el manejo de la bomba de la unidad electroquirúrgica. Cuando uno realiza resecciones en frío o en calor, es importante el manejo y considerar que las perforaciones, ya sea la utilidad basada con asa fría o asa caliente, dependiendo el posicionamiento, la localización y cómo uno enlaza la lesión, es que favorece o no al daño térmico asociado. Por eso es importante considerar el uso de bomba de agua en lo que son lesiones asociadas a resecciones en frío, porque ahí lo que nosotros podemos ver es el signo del cojín, que es luego de resecar la lesión, aplicar agua sobre la lesión para permitir la exposición de la submucosa y observar si verdaderamente hemos realizado algún tipo de perforación de las cuales están descritas y existen. Y yo tengo una. O sea que esto verdaderamente nos ayuda a evitar mayores complicaciones. ¿Qué es importante en el manejo de la perforación? Claramente el manejo del clip y entender
qué clip tenemos. Todos saben los clips que tenemos, saben cuánto es la apertura que tienen, cuántas veces se abre y se cierra, cuánto mide el vástago, cuánto es la rotación que tiene. Bueno, es importante entender que lo que más habitualmente se perfora son los traumas cerrados, o sea, perforaciones asociadas a colonoscopías diagnósticas, ¿no? Pacientes diverticulares que no puedes avanzar y que verdaderamente el colon se te perfora. Que después aparecen las complicaciones asociadas a las lesiones, pero vimos que menos del 10% de las lesiones son las que sacamos por mucosectomías. O sea que si tenemos que hacer el análisis, claramente sabemos que los traumas cerrados son las lesiones que habitualmente más se complican, por lo cual es muy importante que manejemos y aprendamos el manejo de lo que son los clips. Por lo cual, wow. Cuando hacemos resecciones, los criterios de Sidney son los que nos ayudan verdaderamente a la determinación y al manejo posterior. Uno, cuando reseca lesiones del colon, es muy importante el handling, o sea, la visualización de la lesión para buscar lesiones asociadas. Y el signo de la diana, como se ve en el Sidney tipo 3, son aquellas lesiones en las cuales verdaderamente yo considero que el paciente lo he perforado. Volvemos sobre lo mismo. Es importante caracterizar a los pacientes y entender que la prevención es el mejor tratamiento de la complicación. ¿Qué mecanismos debemos considerar también en los pacientes? La pobre preparación colónica. No se sugiere la realización de colonoscopías o de resecciones colónicas en los pacientes que estén pobremente preparados. Conocer y el manejo de la técnica colónica, y tenemos que conocer técnicas en el manejo de resecciones colónicas para ofrecer al paciente los mejores tipos de tratamiento. Es así que el cierre de las mismas nos ayuda a entender y al manejo complementario de las distintas estrategias que tenemos, como por ejemplo el loop and clip, la endosutura, los clips o los over the scope, como se citó anteriormente. Como dije anteriormente, el manejo del clips y todas sus posiciones con sus localizaciones, conocer anchos, aperturas, alturas del vástago. Y con respecto al cierre, algunas recomendaciones. Mantener siempre el campo limpio, considerar siempre los cierres que sean longitudinales y el primer clip es el clip más importante. No colocarlo sobre el área o sobre el defecto mucoso, sino lo que se sugiere hacer es un labio en cierre, lo que se llama tipo zipper, y lo que uno va haciendo son pequeños labios para ir cerrar los defectos y utilizar la cantidad de clips que necesiten, como por ejemplo el doctor citó que usó 12 clips para una disección submucosa. El manejo del neumoperitoneo es otra de las complicaciones que habitualmente tenemos que tener presente, los que habitualmente realizamos procedimientos un poquito más complejos. Y como siempre, evitar el pánico, mantener la calma, dar aviso a su equipo que estoy en una complicación, mantener el endoscopio cerca del sitio de la complicación, y eso es importante, evitar empujar el clip contra la pared, sino favorecer que el colon esté suelto para lograr un mejor afrontamiento de las lesiones, y el manejo del neumoperitoneo es parte del manejo de las complicaciones que tenemos que tener presente. En el espectro de las complicaciones, la perforación, el neumoperitoneo, el sangrado y el síndrome de popolipectomía son cosas y herramientas que tenemos que aprender a manejar. Los avances recientes, como el Piorestat, el manejo de la endosutura, el X-Trax de Boston, los que pudimos utilizar, creo, como una herramienta también de bipolar para el manejo de complicaciones, son herramientas que están apareciendo que nos ayudan a prevenir lesiones de los pacientes. Y quien se atreva a enseñar nunca dejará de aprender, así que muchas gracias a todos y valoro a todos por estar acá sentados escuchando, porque si enseñamos podemos seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor por tan excelente conferencia en esta tarde. Y como dijo nuestra compañera Romero, este postre y este café en esta tarde estuvo sin desperdicios. Entonces ahora vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas a través del código QR que están en pantalla. Yo no veo la pregunta aquí. Ok.
Hay una pregunta para el doctor Chirenos que dice, ¿podría explicar el esquema que usa para la preparación en la videoendoscopía digestiva alta y tiempo de administración de simeticona versus N-acetilcisteína? Sí, cómo no, me escuchan, ¿no? Sí, lo que hago es en un vaso más o menos de 100 mililitros de agua, diluir una gota de simeticona, y sí es muy importante tratar de usar un vaso transparente porque no quieren que el líquido quede blanco. O sea, yo siempre digo, tienen que poner las suficientes gotas como para que diluyéndolo el líquido quede translúcido. Si queda blanco es demasiado, porque entonces cuando entren al estómago van a ver el estómago cubierto por este líquido blanquecino que no va a ayudarles a ver. Otra parte es que le echo 5 mililitros de acetilcisteína que viene líquida, no la que viene en polvo, porque la que viene en polvo también va a darle puntitos en la superficie gástrica y no va a estar bien diluida. La acetilcisteína en polvo es para el pulmón. Para ver el estómago mejor tiene que ser la del jarabe. Y si lo doy, ni bien llega el paciente a la sala de procedimientos. O sea, en la parte de preparación del paciente, cuando le toman las preguntas de si hizo el ayuno adecuado, todo, lo primero que le pido a la técnica que lo recibe es que le dé el vaso de preparación, cosa que normalmente a los 15 minutos, que cuando ya pasa a la sala de procedimientos, ya esto avanzó. Y muchas veces el estómago incluso ya lo veo vacío, sin burbujas, ¿no? Gracias por la pregunta. Vamos a quedarnos con el doctor y hacerle una pregunta. Doctor, ¿qué incidencia anual tiene la progresión a cáncer las lesiones premalignas de estómago? De manera anual, las lesiones, no hay un tema clarísimo por cada año, ¿no? O sea, lo que sí se sabe es que las lesiones con personas que tienen una atrofia severa, un Olga 4, la idea es que sean seguimientos anuales, ¿no? Bueno, en Japón no sé si lo saben, pero incluso hacen endoscopía anual o bianual a casi todos los pacientes de manera consecutiva, o sea, no les interesa mucho el grado de atrofia. Pero en nuestro medio, que no es una tasa de cáncer tan alto, recomiendo los casos de Holguín 4 o de Olga 4 ser chequeos anuales, ¿no? Hay una pregunta que va dirigida al doctor que nos habló de ergonomía endoscópica y dice, quiero saber sobre qué medidas tomar desde el punto de vista de ortopedia, ¿verdad? En la tendocenovitis de Crevén por uso excesivo de la mano y la muñeca. Eso de la ortopeda, yo creo. Sí, Edson, ¿no quieres preguntar la tuya o la mía? La mía, perdón. Sí, bueno, creo que hay que tener presente lo que es la hiperextensión del pulgar izquierdo. Dentro de las lesiones que habitualmente vemos asociadas a la endoscopía, el cuello, la columna y la estenocinovitis son las lesiones que habitualmente más se encuentran. Y lo que uno ha observado y lo que observan es que en las manos chicas la hiperextensión del dedo pulgar por intentar llegar a la rienda o a la rueda chica, por así decimos en Argentina, es la que ha favorecido o la que facilita el dolor. Entonces, lo que se sugiere es, si este es el comando, agarrar el endoscopio por la zona de más abajo e intentar llegar sin que se cuelgue el cable por este lado. No sé si se entiende. Entonces, de esta forma, uno llegaría al manejo de los comandos de ruedas chicas accediendo con los dedos y no tanto forzando al pulgar. Entonces, una medida para recomendar y para prevenir las lesiones de la estenocinovitis es el manejo con el pulgar. Y lo otro, que es muy importante y creo que nosotros debemos aprenderlo, es a la hiperextensión y a la elongación. O sea, es algo que tenemos que tenerlo presente. Y a darle valor agregado a nuestro dolor. El dolor no es un buen signo cuando estamos haciendo endoscopía. No es porque las estamos haciendo un montón, sino porque verdaderamente las estamos haciendo mal. Esto es algo que yo lo aprendí después de, wow, ¿cuántas endoscopías estoy haciendo? No, las estoy haciendo todas mal porque estoy forzando articulaciones que no tienen que ser forzadas. Muchas gracias, doctor. Al doctor Federico Díaz, ¿qué hacer con el neumoperitoneo si se da cuenta de inmediato ocurre la perforación? Bien, creo que en la medida que vamos avanzando en las técnicas diagnósticas, y hoy lo charlamos, el uso del CO2 es súper importante. Si van a hacer una polipectomía y una mucosectomía
y ni hablar si hacen tercer espacio, la sugerencia siempre es el CO2. ¿Por qué? Porque está estudiado y hay muchísima evidencia que habla de las mejoras en los pacientes. El manejo del neumoperitoneo, aunque parezca un poco agresivo, y creo que lo comparten por ahí los que hacen tercer espacio, es agarrar un Avocat, ¿sí? El más grueso, percutís, periumbilical, ponés el Avocat, ponés una jeringa con solución fisiológica y dejás que empiece a burbujear y seguís trabajando donde detectaste la perforación. O sea, el neumoperitoneo se maneja intraprocedimiento con esta técnica. Y lo que nosotros tenemos que ir a tratar de encontrar es dónde está perforado el paciente. Obviamente se da aviso al anestesiólogo de que el paciente, que tenés una complicación, vas dando aviso al equipo quirúrgico porque existe la posibilidad que verdaderamente vos no puedas encontrar la perforación, pero eventualmente si estás trabajando en un área en la cual ya hiciste una resección, existe la posibilidad muy alta que verdaderamente lo puedas encontrar y ir a tratarlo con clips. No sé si sugerís algo más. No, de acuerdo con la idea del neumoperitoneo, manejarlo con el Avocat, ¿sí? Y nada, por supuesto, a veces admitir al paciente, ponerle antibióticos. Sí, cuando empezamos el tercer espacio, tenemos que saber que